Buenos días, queridos alumnos, y bienvenidos a una clase más de la Universidad de Transmortis, un vídeo del sótano del Honeypot. Abran por favor sus manuales de tercera edición por la página 20, que comienza la lección. En este capítulo vamos a hablar de el gameplay de Malifox, es decir, cómo jugar, el orden y demás fases de cada turno de una partida. Para tener claro el orden, cada turno se jugará exactamente igual, con pequeñas variaciones en el turno 1 y en el turno final, pero nada que no se pueda explicar y entender de una forma muy sencilla. Recordad que una partida de Malifox se juega en 5 turnos y es importante, aunque ya comentaremos más adelante en detalle, que se puede empezar a puntuar a partir del segundo turno. Para tener claro la secuencia de turno, está dividida en 3 fases. La fase inicial, o Start Phase en inglés, la fase de activaciones, o Activation Phase, y la fase final, o End Phase. Comenzando con la Start Phase, es la fase en la que generaremos recursos y declararemos las iniciativas de los jugadores. De una forma más detallada, la Start Phase comienza con el descarte de cartas. En cada turno descartaremos las cartas que no queramos del turno anterior y robaremos después hasta tener nuestra mano máxima, que normalmente es 6. En el turno inicial, como no tenemos cartas en la mano, simplemente robaremos cartas hasta tener 6. Y además, después de robar cartas, cada jugador puede utilizar una Soulstone, que ya las comentaremos más adelante, para robar 2 cartas y descartar 2 cartas. Tras eso, los jugadores harán su volteo de iniciativa, que es un volteo simultáneo de ambos jugadores. Decidirán si quieren burlarlo o no, chetearlo. Recordad, bajar una carta de la mano para modificar el resultado. Y el jugador que tenga el valor menor de iniciativa será el primero en voltear, o sea, en chetear. Y después el otro jugador tendrá la oportunidad de chetear también, es decir, de burlar. Si hay un empate, el jugador con la iniciativa tiene la oportunidad, es el primero en tener la oportunidad de voltear. Después de eso, a ese valor, que es de carta que saquemos después de chetear, sumaremos el valor de los pass tokens que nos hayan sobrado del turno anterior y lo sumaremos como valor plano a nuestra iniciativa. Es decir, si tienes 2 pass tokens, sumarías un +2. Si tienes 3 pass tokens, sumarías un +3. En caso de empate, se volvería a voltear y volvería a elegir si quieres burlar, si no quieres burlar, etcétera, etcétera. Tras eso, los jugadores descartan los pass tokens que se han utilizado para la iniciativa y comenzamos a resolver efectos que ocurren en la fase inicial, en la Start Phase. Efectos como Battle Tempo o similares que ocurren en esta fase, todos se suceden siguiendo el jugador que tenga el orden del jugador que tenga la iniciativa, es decir, el jugador que haya ganado la iniciativa y empieza. También el jugador que gana este volteo de iniciativa puede elegir ir primero o no. No es absoluto, es decir, tú puedes ganar la iniciativa, pero decidir que tu oponente vaya primero porque tengas una estrategia definida. Una vez ya hemos resuelto estas habilidades y tenemos las iniciativas, como hemos dicho, calculadas, tenemos que calcular la cantidad de pass tokens que recibirá el jugador con menos miniaturas. ¿Esto qué significa? El jugador que tenga menos miniaturas en la banda calcula la diferencia, es decir, por poneros un caso, en este caso nuestra banda Gremlin tiene a Mancha Roja y nuestra banda de gremio tiene al Dr. Greenwell y un Dead Marshal. Como el jugador Gremlin tiene una miniatura y nuestro jugador de gremio tiene 2, el jugador Gremlin recibiría un pass token por la diferencia de miniaturas. De esta forma, durante un turno
se igualan las activaciones. ¿Por qué? Porque en la fase de activaciones tú puedes elegir pasar una activación y no activar, gastando un pass token. Por lo tanto, al final los pass tokens equivalen a activaciones durante la fase de activación. Hay unas miniaturas y distintos efectos que pueden generar pass tokens o utilizar los pass tokens de otra forma, pero la utilización base que tienen todas las bandas de Malifox es esta: utilizarlo como activaciones vacías para pasar el turno. Y entramos en la fase de activaciones. La fase de activaciones, como ya he dicho, comienza con el jugador activo, es decir, el jugador que decida ir primero, o en el caso de que te fuercen a ir primero, ese jugador tiene la opción de pasar si tiene un pass token y lo puede descartar, o en caso contrario tiene que elegir una miniatura y activarla. ¿Cómo activamos una miniatura? Bueno, pues una miniatura, una vez la eliges, tú tienes por defecto 2 acciones con esa miniatura, además de una acción bonus, que son las que tienen el rayo en la carta. Estas acciones que podemos realizar las veremos más adelante, pero serán las que tengan las miniaturas en su carta, como ya vimos en el primer episodio, o una serie de acciones generales que luego comentaremos. Una vez tú has decidido activar una miniatura y has realizado sus acciones, sería el final de la activación, donde sucederían los efectos de final de la activación, al igual que al comienzo. Cuando seleccionas activar una miniatura, se activarían los efectos de al comienzo de la activación, y se resolverían las acciones una cada vez y de forma secuencial. Es decir, cuando tú declaras un ataque, primero declaras ese ataque, resuelves el duelo, resuelves el daño, resuelves los triggers, importante, y entonces pasas a la siguiente acción. No se pueden hacer acciones simultáneas y demás. Hay momentos en los que ocurrirán efectos simultáneos, pero esos se resolverán en orden de iniciativa siempre. Como ya hemos dicho, por defecto todas las miniaturas tienen 2 acciones más la acción bonus, pero en el caso de los líderes, en una partida de 50 soulstones, es decir, 50 puntos o más, estos líderes tendrán 3 acciones, o el caso de los máster, las miniaturas máster siempre tienen 3 acciones, más la acción del rayito. Importante, porque esa es la gran diferencia y una parte de lo que hace potente a los máster, y en el caso de jugar con varios masters, también esos masters que se hayan contratado, que no sean los líderes, también reciben este bono de acción como 3 acciones. Si una miniatura recibiese fast o slow, que son 2 condiciones que veremos más adelante, pero que modifican tu límite de acciones, si lo sufres durante la activación de una miniatura, ese cálculo de suma o resta de acciones se aplica en el momento y se ignoran una vez la condición haya terminado. Una vez has finalizado la activación de esa miniatura, resolviendo todos los efectos de final de la activación, el otro jugador activaría su miniatura, a no ser que tú actives una activación en cadena. Es decir, el jugador activo decide utilizar unas habilidades que existen, que son Companion o Accomplice, que le permiten activar varias miniaturas de forma consecutiva. Hay otra forma de activar de forma consecutiva, que es que tu rival no tenga activaciones y solo quedes tú con miniaturas por activar. En ese caso, tú activarías una miniatura, el otro jugador no tendría que activar nada ni gastar un pass token, porque no tendría activaciones, no tendría miniaturas para activar, y tú activarías a otra miniatura tuya, así hasta que todas las activaciones se hayan realizado. Como he dicho, cuando terminamos una activación, se le pasa el jugador activo a tu oponente, y él comienza otra vez desde el primer paso. Es decir, primero elige pasar o no. Si elige no pasar, elige una miniatura, la activa, resuelve todas las acciones, todas las habilidades y efectos al comienzo de la activación. Después realiza el número de acciones correspondiente, finaliza la activación, activa todos los efectos del final de la activación, decide si activa o no en cadena en caso de poder otra miniatura,
y volvería a transferirse el jugador activo de vuelta al primer jugador. Y así hasta que todas las miniaturas del juego hayan activado. Cuando todas las miniaturas del juego han activado, comienza lo que se llama la End Phase. La End Phase es muy sencilla. Primero se comienza resolviendo efectos que sucedan en la End Phase. Por ejemplo, una miniatura con Deadly Pursuit podría moverse 4 pulgadas en esta End Phase. Siempre resolviéndolos en el orden del jugador activo, y siempre se resuelve un efecto cada vez. Es decir, si yo tengo Deadly Pursuit, hago mis 4 pulgaditas de movimiento. Si tú tienes un Deadly Pursuit, luego moverías tus 4 pulgaditas, y así. De esa forma es como se hace el orden, ¿vale? Después sería la fase de puntuación, cuando se revisa si cumplen los requisitos para completar una estrategia o una intriga, y sería el cálculo de puntos de victoria. Si revisas que cumples una de tus intrigas, las condiciones para puntuar de una de tus intrigas, en ese momento tendrías que revelarla y puntuar de acorde a el método de puntuación que veremos en el próximo capítulo, pero básicamente irías puntuando en esta fase, ¿vale? Cuando ambos jugadores hayan puntuado, primero las estrategias y luego las intrigas, importante, se revisaría si es el final del juego, es decir, si estamos al final del turno 5, no se continuaría, se aplicarían los puntos de victoria basándonos en efectos de final de partida, porque hay intrigas que requieren que una miniatura esté viva al final de la partida, o que una miniatura esté en cierto lugar al final de la partida. Aquí es donde se revisaría, por eso he dicho que el turno final tiene su particularidad. Tras esto sería la fase de volver a barajear. Es decir, cogerías toda tu pila de descartes, como ya vimos en el primer episodio, cogerías todas esas cartas descartadas y las barajarías junto con lo que te reste de tu baraja del destino. Importante, esto se hace en esta fase porque primero barajeas todas las cartas que se han utilizado en la partida, digamos, y después en la siguiente fase inicial se descartarían las cartas de la mano que no quieres. De esa forma, si tienes una mano mala, puedes descartarla, comenzaría el turno en tu pila de descartes, por lo que no volvería a entrar en la baraja hasta que no tuviésemos que volver a barajear, que es básicamente cuando te acabas la baraja o si acabas el turno. Importante esta parte, porque es una de las cosas que te añaden un cierto control a la partida de Malifox. Así se sucederían los turnos. Recordad, 5 turnos. En el primer turno no se puntúa, por lo que no hay que revisar la fase de puntuación en la fase final. Y como repaso, fase inicial, donde se roban cartas, se determina la iniciativa y se calculan los pass tokens. Fase de activaciones, cuando se juega la partida, digamos, cuando juegas las acciones de tus miniaturas de forma alterna. Luego, fase final, donde se resuelven efectos, condiciones, etcétera, condiciones dañinas o condiciones que desaparecen al final de la partida. Se puntúan los puntos de victoria, se revisa si ha terminado el juego y se vuelve a barajear. Acciones. Ahora que hemos hablado del tema de las activaciones, vamos a hablar de las acciones que están disponibles en Malifox. En Malifox, como ya vimos en el primer episodio con las cartas de las miniaturas, cada miniatura tiene una serie de acciones que están en el reverso de su carta, y además existen una serie de acciones adicionales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, con una miniatura tendríamos todas estas acciones, pero además tendríamos una serie de acciones genéricas que tienen todas las miniaturas. Estas acciones
vamos a hablar primero de ellas antes de comentar nada más. Se consideran General Actions, ¿vale? Acciones generales. Las refieren muchas veces muchas cartas. Y listadas son interactuar, ¿vale? Interactuar es una acción que te permite colocar un marcador de intriga o quitar un marcador de intriga y o aplicar algún tipo de regla con la acción de interactuar, porque muchas estrategias refieren a interactuar, etcétera, etcétera. Entonces, para colocar un marcador de intriga, pues simplemente decidiríamos hacer una acción de interactuar, colocaríamos un marcador de intriga en base contact. Importante, no puede estar a menos de 4 pulgadas de otro marcador de intriga amigo, ¿vale? O si por ejemplo ya tuviésemos un marcador de intriga, podríamos quitar todos los marcadores de intriga que estén en base contact, recordad, tocando la base de la miniatura, todos. Luego tenemos otra acción que es disengage. Disengage es una... por cierto, interactuar no se puede declarar si la miniatura está trabada o si ha hecho la acción de disengage este turno. ¿Qué es la acción de disengage? Cuando dos miniaturas, vamos a poner el caso, están trabadas, ¿vale? Estar trabado significa que ambos están en el rango de melee. Por ejemplo, Mancha Roja tiene un rango de melee 2 y Greenwell tiene un rango de melee 1, si no recuerdo mal. Si estas miniaturas están trabadas, como he dicho, no pueden hacer la acción de interactuar. No podrían salirse del trabamiento de forma normal, digamos, con un movimiento estándar, con un walk, vamos a ser concretos, con un walk sí podría salirse con un push o similares, y no podría cargar tampoco, porque cargar no se puede hacer mientras estás trabado. Entonces disengage es una acción que literalmente significa destrabarse, en el que tú cuando la declaras, la miniatura, por ejemplo Greenwell se quiere destrabar, la miniatura del oponente hace un ataque de melee, un ataque con el símbolo de la garra, haciendo objetivo a esta miniatura. Aquí no se pueden declarar triggers y en lugar de que Mancha Roja, esta miniatura, haga daño a Greenwell, a la miniatura que se está destrabando, lo que hace es restar 2, 4, 6 en función del track de daño pulgadas de la distancia que se destrabaría, porque cuando una miniatura se destraba se desplaza con un push, es decir, en una línea recta, como vimos en el episodio anterior, una cantidad de pulgadas igual a su movimiento. De esta forma, aunque el ataque de la miniatura que está intentando evitar que tú te destrabes, aunque entre, es posible que solo te reste un poco de distancia, o toda, podría ser. Aquí aplica el efecto del Joker rojo y del Joker negro, aparte de los modificadores negativos y positivos que ya vimos en el primer capítulo. Entonces, aplicaría eso, una resta al movimiento en pulgadas del rival. Si pongamos el caso contrario, porque tenemos dos miniaturas de gremio trabando a Mancha Roja, si Mancha Roja quisiese destrabarse, tú elegirías con qué miniatura haces este ataque, normalmente con la que tenga mejores estadísticas, no para hacer daño, sino para acertar, y recibiría un positivo al volteo de daño teórico, es decir, de daño al movimiento, por así decirlo, por cada otra miniatura que esté trabando a la miniatura que se está destrabando. Es decir, si tuviésemos al Death Marshal sería un positivo, si tuviésemos otra miniatura serían 2 positivos, así hasta el máximo de positivos que tenemos. Y recordad, aplicando los modificadores, es decir, si Mancha Roja tiene un modificador negativo al daño contra ataques de los enemigos, como por ejemplo Hard to Wound, el volteo de daño al movimiento se vería afectado por este negativo también. Importante, ¿vale? Una vez se ha resuelto
el volteo de daño, entre comillas, y se resta la cantidad de movimiento, entonces se hace un push, es decir, en línea recta, con la cantidad sobrante de ese daño. En línea recta siempre, recordad. Otra acción genérica que tenemos, que es muy sencilla, es concentrate. Esta acción sirve para ganar la condición Focus +1. Hablaremos en el siguiente episodio más adelante hablaremos de lo que son las condiciones, pero para que vayáis teniendo ya una idea, la condición de Focus +1, que se puede conseguir hasta un máximo de +2, sirve para darte un volteo positivo a cualquier duelo, y además en caso de haber un volteo de daño por ese flip, también recibiría un modificador positivo. Acción Assist. Muchas veces nos encontramos con que no tenemos miniaturas que quiten condiciones, y hay algunos tipos de condiciones que nos pueden hacer mucho daño. Entonces, Assist es una acción que te permite coger a un aliado, es decir, en este caso Greenwell y el Dead Marshal. El Dead Marshal puede hacerle Assist a Greenwell para reducir. Siempre tienen que estar a 2 y línea de visión, ¿vale? Entre ellos. Y reduciría con un volteo, según los valores de la carta que volteemos, reducirías 1, 2, 3 el valor de la condición de Burning, Distracted o Injured. Importante, tienes que elegir la condición que bajas. No baja todas a la vez. Y solo puede bajar Burning, que es ardiente, una condición que hace daño al final del turno. Distracted, que es una condición contraria al concentrado, al focus, y que lo que hace es añadir un negativo al ataque contra los enemigos. O Injured, que lo que hace es bajar tus estadísticas de defensa y de willpower. Entonces, como veis, es una acción que, llegado a cierto punto, puede ser muy útil. Luego tenemos una acción genérica que será probablemente una de las que más utilicéis, que es Walk. Walk es literalmente mover a una miniatura, declaras una acción de Walk y mueves la distancia de su valor de Movement, el MV que vimos en la carta, mueves el valor en pulgadas de esa estadística, y no tiene que ser en línea recta, puede ser en cualquier dirección, incluido trepar en caso de que el terreno sea escalable, como comentamos en el capítulo anterior. Una miniatura no puede destrabarse con la acción de Walk, pero lo que sí puedes hacer es moverte. Vamos a poner esto un poco más cerca, así para que se vea mejor. Si tú estás en el rango de trabamiento de el Dr. Greenwell, por ejemplo, Mancha Roja puede hacer Walk para posicionarse aquí detrás, es decir, siempre respetando tu límite de movimiento, ¿vale? Pero podrías rodear a Greenwell siempre que te quedes dentro del rango de trabamiento de Greenwell, por ejemplo, 1 pulgada. Si tuviese 2 pulgadas, pues podrías moverte una distancia superior, por ejemplo, aquí. Si tuviese 3 pulgadas, que literalmente solo hay una miniatura en el juego que lo puede conseguir, pues podrías ponerte aquí. No es el caso. Esto sirve pues porque en algunos casos te interesa moverte para trabar con un enemigo, o te interesa para reposicionarte y utilizar alguna acción específica, alguna habilidad específica de tu personaje. Distintos efectos. La otra acción que más vais a utilizar probablemente sea la acción de carga. La acción de carga es una acción que te permite moverte la distancia de tu estadística de movimiento en pulgadas, es decir, por ejemplo, Mancha Roja se mueve 5, podría moverse 5 pulgadas en línea recta y después hacer una acción de ataque si hay alguien a esa distancia. ¿Por qué digo esto? Porque tú podrías declarar una acción de carga aquí y luego no llegar a golpear a nadie. Siempre el ataque resultante tiene que tener el símbolo de la garra, es decir, el símbolo del melee, porque si no, no podrías hacerlo. Podrías cargar, pero no harías un ataque.
Y existen varias reglas que modifican la acción de carga, por lo que existe la opción siempre de cargar en vacío. O puedes cargar a tus propias miniaturas. Importante. Porque en Malifox, cuando tú haces acciones contra una miniatura, no tiene por qué ser una miniatura enemiga. Tú puedes atacar a tus propias miniaturas. Salvo, como ya veremos luego en la fase de cómo se resuelven las acciones, salvo que el coste a pagar o la restricción de esa acción sea enemy only. Recordad, carga es un push, por lo que es una línea recta, y luego una acción de ataque si caes en rango. Si no llegas a ninguna miniatura, es decir, tú puedes cargar pero esa miniatura está ahí y está aquí, no harías ninguna acción de ataque. Esa acción se perdería, te quedarías solo con el movimiento. Ojo, no es como otros juegos en los que una carga fallida tiene otros penalizadores, no, aquí solo eso. Y no necesitas línea de visión para cargar. Tú cargas y luego si puedes golpear, golpeas. Luego tendríamos la acción de Slam. La acción de Slam lo que te permite es, si tienes un terreno destruible, por ejemplo el carro podría ser un terreno destruible, o un marcador impasable, ¿vale? Si estás a una pulgada de ese marcador o de ese terreno, podrías destruirlo en el caso de que fuese destruible. O si es un marcador impasable, ¿vale? Imaginemos que esto es un marcador impasable de altura 1, o sea, de altura lo que sea, pero impasable y no se puede quitar, no es destruible. Podrías hacer la acción de Slam para romper esa pieza de terreno o ese marcador, o si no es destruible, desplazarlo una pulgada en cualquier dirección. Bueno, realmente es hacer un place within 1 de la miniatura que lo hace, es decir, podrías hacer Slam aquí, ¿vale? Esas serían las acciones genéricas, ¿vale? Las general actions: interactuar, disengage, concentrate, que sería concentrar, assist, walk, charge y slam. Recordemos, todas las miniaturas del juego tienen estas acciones, todas, y cuestan todas una acción, no son acciones bonus. Ahora pasamos a cómo se resuelve una acción, es decir, sabemos hacer acciones, sabemos cómo tenemos que hacerlas, en orden, resolviéndolas al completo y tal, pero cómo se resuelve una acción, es decir, cuáles son los pasos a seguir para resolver una acción. Pues por ejemplo, vamos a hablar de Mancha Roja como nuestro actuador. Mancha Roja primero tendría que declarar la acción, es decir, tú declaras qué acción vas a hacer, una acción general o una acción de su lista de acciones que están en su carta, en el reverso. Hay algunas que tienen restricciones, por ejemplo, pues aquí no podrías decidir cargar porque estás trabado con él, no podrías interactuar, etcétera, etcétera. Tú esto lo tienes que ver antes de decidir hacer la acción, obviamente. Después tienes que pagar cualquier coste que tenga la acción. Hay acciones que tienen el texto en cursiva y tienen costes. Por ejemplo, descarta una carta y entonces haces la acción. Eso siempre te lo especifica la carta, son siempre en cursiva, como está escrito, y hay que declararlo en este momento. Si no puedes pagar el coste, es decir, si declaras la acción, pero luego no puedes pagar el coste, la acción automáticamente falla. También existe el coste de hacer objetivo, es decir, si tienes una acción que solo puede hacer objetivo a enemigos, pues en este caso, por ejemplo, la cumpliríamos con Greenwell. Pero si Greenwell tuviese el mismo tipo de acción de solo contra enemigos, Greenwell solo podría declararlo contra Mancha Roja, no contra su compañero, el Death Marshal. ¿Vale? Importante porque ahí está. O un tipo de marcador, por ejemplo, si tienes una acción que hace objetivo a un marcador de intriga y no lo tienes a distancia, no puedes decir, pues se lo hago a él, o se lo hago a un marcador de cadáver, o se lo hago al marcador de estrategia. No. Si no puedes hacérselo al marcador de intriga, esa acción no se puede hacer. Ahora vendría la parte de hacer objetivo. Es decir, cuando ya has elegido tu objetivo y demás, tienes que revisar eso, los costes de a quién puedo hacer objetivo, si puedo hacer objetivo al líder, no se lo puedo hacer, como hemos dicho, todo eso está en cursiva, ¿vale? Si no puedes hacerle objetivo,
La acción falla, como ya hemos dicho. Por defecto las acciones hacen objetivo a miniaturas, pero existen, como ya hemos dicho, acciones que hacen objetivo a elementos de escenografía o marcadores, etcétera, etcétera. Si la acción a realizar requiere de un duelo, como por ejemplo un ataque, o como por ejemplo una curación, es decir, acciones que tengan una estadística y requieran un target number, o acciones enfrentadas, donde harías un duelo simple o un duelo opuesto, siempre que tenga una estadística, un número en estadística, hay que hacer ese duelo, ¿vale? Hay acciones que no lo requieren, pero la mayoría sí. Sería este el momento en el que tendrías que hacerlo, es decir, después de hacer objetivo y haber pagado los costes, es cuando ya haces el duelo. Aquí aplicaríamos los resultados en función de lo que explicamos de los duelos en el capítulo 1, es decir, primero se ve si ganas el duelo, si ganas el duelo entonces la acción continúa, si la acción es una acción de ataque entonces tendría un volteo de daño resultante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, y como hemos dicho, todo se resolvería de forma secuencial, es decir, primero iría el duelo para ver si la acción entra al rival, luego iría el volteo de daño, luego iría los triggers y luego iría cualquier efecto que tenga el wording after resolving. ¿Vale? Hay acciones con restricciones especiales, ¿vale? No solo existe la restricción de elegir un tipo de miniatura, elegir una miniatura enemiga, elegir un tipo de marcador, etcétera, etcétera, no, sino que además existen restricciones especiales que se pueden hacer. Por ejemplo, hay acciones que no pueden hacer objetivo a miniaturas voladoras, pero también hay acciones que solo se pueden hacer una vez por turno, una vez por activación y una vez por partida. Literalmente es lo que significa. Una vez por partida, esa acción solo se puede realizar una vez durante la partida. Una vez ya la hayas realizado, es como si no la tuvieras. Una vez por activación, sin embargo, sería una vez por cada activación que se sucede. Es decir, Mancha Roja tiene una acción que hace durante su activación, pero si algún efecto le permitiese hacer una acción durante la activación de Greenwell, que existen este tipo de efectos, la restricción de una vez por activación podría volver a hacerse, porque no se consideraría, o sea, una activación que es donde se hizo es la de Mancha Roja y ahora lo está haciendo en otra activación que es la de Greenwell. Entonces el una vez por activación se sigue cumpliendo. Si es una vez por turno, pues obviamente una vez cada turno, independientemente del número de activaciones o miniaturas. Otro tipo de restricciones pues pueden ser no líder, miniaturas con X keyword, con X característica de si es living, si es no muerto, si es bestia, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de restricciones. Lo mejor es que tengáis claro cómo funciona. En el caso hay un tipo de restricción que es Other, que es una restricción que siempre tiene que ser otra miniatura que no sea el propio ejecutante. Es decir, si a ti te dicen que solo puedes hacer objetivo a otra miniatura, pues tendría que ser una de las otras dos que tengas cerca o una tuya en caso de que tuviésemos otra miniatura por aquí. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de las habilidades, aunque es un repaso muy sencillo. Las habilidades, que son la parte delantera de la carta, siguen reglas muy diversas. No hay prácticamente dos habilidades iguales. Existen unas que se activan al principio del turno, otras que se activan al final del turno. Existen al principio de la activación, al final de la activación, pero la mayoría de ellas son pasivas. Es decir, siempre tienes la opción de que apliquen. Sin más, tipo armadura, tipo ganar un positivo a los duelos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también un poco de lo que es el daño, ¿vale? ¿Cómo se aplica el daño y cómo funciona el daño? El daño normalmente viene generado por los volteos de daño y en este caso, pues lo que comentamos en el primer episodio, acciones tienen una parrilla de daño en función del valor de la carta que tengamos que escoger o escojamos para ese volteo de daño. Se aplicará uno u otro, pero lo importante es que
cuando tú declaras la acción, una acción de ataque y esta, o un tipo de acción, y esta hace daño, el daño se aplicaría, ¿vale? Con obviamente todos los modificadores en caso de que existan, ¿vale? Y después se aplicarían las reducciones de daño. Es decir, si nuestra miniatura tiene armadura, reduciría en 1 el daño. Si tuviese shielded, es una condición, reduciría el daño. Si tuviese algún tipo de efecto o habilidad que le permitiese reducir el daño, se aplicaría después de calcular el volteo de daño, ¿vale? Como anote, todas las habilidades que permiten reducir daño, reducen el daño a un mínimo de 1. Es decir, siempre reduces a 1 como un máximo, salvo que esa habilidad te indique que reduce hasta 0. Es importante tener claro esto porque muchas veces crea confusión. Si la habilidad te dice que reduce a 0, puede reducir a 0. Si no, siempre se queda en 1. Por ejemplo, armadura reduce todo el daño en la cantidad de armadura que tengas, pero siempre le haces un mínimo de 1 daño a una miniatura con armadura. Si existen varios modificadores de daño, en este caso, ¿vale? Se aplicarían en orden. Eso lo veremos en el timing, pero primero sería habilidades, luego iría shielded y luego iría la reducción de daño con soulstones, y que hablaremos de ella en un próximo capítulo. A la hora de curar realmente es lo mismo. Puedes curar a una miniatura, determinas el resultado de ese volteo de curación, que también lleva una parrilla, o puede ser un valor fijo, ¿vale? Las miniaturas que fuesen a curarse por encima de su vida pierden esa curación extra, salvo que tengas una habilidad que indique lo contrario. Aquí se aplicaría después de que esta miniatura se cure, es decir, después de que hayas calculado y hayas aplicado la cantidad de heridas que te curas, se aplicarían los efectos de cuando te curas. Si tienes la vida máxima, estos efectos no suceden, porque se considera que no te has curado, porque tenías toda la vida, ¿vale? Después de haber calculado todo esto, los efectos de después de que esta miniatura se cure, o sea, el after healing, aplicarían, y después ya serían los efectos de exceso de curación por encima de la vida máxima. Por ejemplo, los que tienen la banda Returned. Cuando una miniatura es reducida a 0 de vida, es asesinada, ¿vale? Es decir, pues, como estábamos hablando de daño. Y cuando una miniatura es asesinada, cualquier curación o efecto que fuesen es decir, un demise, por ejemplo, un demise es una habilidad que le permite a una miniatura, cuando vaya a morir, curarse. En lugar de eso, no moriría. Es decir, primero se hace el cálculo de vidas con efectos de si esta miniatura fuese a morir, por ejemplo, y ahí es después de eso cuando se determina si la miniatura está viva o muerta, ¿vale? Las miniaturas siempre son consideradas que mueren por miniaturas es decir, por la miniatura que haya hecho la acción que las ha matado, o que tenga la habilidad que les ha matado. Por ejemplo, si yo tengo una habilidad que hace daño cuando me atacan y esta miniatura ha atacado, pues mi habilidad la ha matado, por lo tanto se consideraría que lo ha matado esta miniatura. Si una miniatura muere por un efecto de una condición, por ejemplo, contaría como que no lo ha matado nadie, es decir, simplemente ha muerto, ¿vale? Y si algún tipo de efecto previniese a una miniatura que va a morir y se va a curar por algún efecto, por ejemplo, con el Demise Eternal que hemos comentado, pero esa curación se impide por una habilidad enemiga o algún tipo de efecto, la miniatura aún así se considera que ha muerto, ¿vale? Se quedaría en 0 heridas y moriría, aunque la habilidad pueda ser confusa. Cuando una miniatura muere, por norma general dejan marcadores, por ejemplo, una miniatura viva o una muerta dejaría un marcador de cadáver, una miniatura constructo dejaría un marcador de chatarra, y es importante porque estos marcadores se tienen que dejar antes de retirar la miniatura, ¿vale? Es decir, primero colocaríamos este marcador de cadáver en base contact
con la miniatura que ha muerto y después la retiraríamos del juego. Los tipos de marcadores serían living, es decir, vivo, no muerto, undead, bestia, beast, dejarían todos marcador de cadáver. Constructos dejarían marcador de chatarra. Si fueses vivo y constructo, que existe la posibilidad, tú, el jugador propietario de la miniatura, decide qué tipo de marcador dropea esa miniatura. Y si fueses a dropear por algún efecto otro tipo de marcador, también aplicaría en este paso, ¿vale? Justo después de morir, pero antes de quitar la miniatura. Por último, y yo creo que ya dejamos un poco el tema, porque este capítulo es bastante densete. Vamos a hablar de las diferencias entre friendly, enemy y control, ¿vale? Es decir, aliado, enemigo y estar siendo controlado por, ¿vale? Las miniaturas aliadas, es decir, son tus propias miniaturas, las miniaturas de tu banda. Por ejemplo, Greenwell y el Death Marshal son aliados entre sí, es decir, son miniaturas friendly. Pueden aplicar cualquier efecto que diga a friendly model, a no ser que tenga otro tipo de restricción, pero en principio a friendly model. Mancha Roja, por ejemplo, para Greenwell sería un enemy model, porque es una miniatura con propiedad de la banda rival, ¿vale? Aquí hablamos de propiedad, de que sea de la banda rival. Para todos los efectos de enemigo, entonces Greenwell podría aplicarlos con Mancha Roja, pero no podría aplicarlos. Y para los efectos friendly, Greenwell podría aplicarlos con el Death Marshal, pero no podría aplicarlos con Mancha Roja. Existen formas de controlar a otras miniaturas. Por ejemplo, una acción que se llama Obey, ¿vale? Cuando una miniatura está siendo controlada, ¿vale?, por otra miniatura, se considera que durante este momento esa miniatura está siendo controlada por un enemigo, ¿vale? Por ejemplo, pero sigue siendo aliada, sigue siendo enemiga, entonces las restricciones de friendly y enemy siguen aplicándose de la misma forma, ¿vale? Aunque esté siendo controlada por otra miniatura. La diferencia está en que cuando tú controlas una miniatura enemiga y esa miniatura enemiga tiene que hacer volteos o tomar decisiones, el jugador que la controla es el que toma esas decisiones, ¿vale? Por ejemplo, si tuviese que elegir entre curarme una vida o sufrir 1 de daño, pues ese controlador, ese jugador que está controlando la miniatura, independientemente de a qué banda pertenezca, decidiría si se cura 1 o sufre 1 de daño. También, como nota en la parte de friendly, enemy y demás, las miniaturas que son friendly entre sí tienen la capacidad de rendirse ante los ataques de sus amigos. Es decir, no es una acción, tú decides hacer una cosa que se llama relent, es decir, rendirse. Y es, por ejemplo, cuando Greenwell atacase al Death Marshal, el Death Marshal puede decidir rendirse. Por lo tanto, el ataque automáticamente es acertado. Solo Greenwell voltearía carta para hacer la acción, porque en caso de un ataque, por ejemplo, el jugador propietario de Greenwell, el Death Marshal, tendría que sacar una carta por Greenwell, una carta defensiva por el Death Marshal, luego los volteos correspondientes, los cheteos correspondientes en caso de que proceda, y sería un consumo de recursos enorme. Entonces tú podrías atacar directamente a la miniatura y que esta miniatura decida no defenderse. De esta forma el ataque o acción automáticamente se realizaría, sería successful, ¿no? Y después se aplicarían todos los efectos de forma normal, con el pequeño detalle de que el daño sufriría 2 modificadores negativos al volteo. Es decir, sacarías una carta por el daño y 2 más y elegirías la más pequeña, la más baja. O un Joker negro de forma obligatoria, por ejemplo. Importante recordar aquí que el Joker rojo es opcional, y si os sale un Joker rojo en un relent podéis no elegirlo.
¿vale? Que muchas veces la gente se asusta en plan, ah, no, me ha salido un Joker rojo. No, puedes no elegirlo, no hay problema, ¿vale? Y por último, también relativo a friendly, enemy y demás, vamos a hablar de todos los aspectos del trabamiento y una nota que se llama Friendly Fire. Primero vamos a quitarnos de en medio el Friendly Fire, ¿vale? Si dos miniaturas están trabadas, por ejemplo el Death Marshal quiere disparar a mancha roja, como están trabadas, se consideran que puedes dar a tu aliado también en este disparo, ¿no? Entonces la acción de disparo recibiría un negativo a su volteo a acertar, ¿vale? Siempre y cuando la acción tenga el símbolo de pistola. Las acciones que no tienen ese símbolo, pero son acciones a distancia, no le sufren de Friendly Fire, ¿vale? Y simplemente eso, hay miniaturas que lo ignoran y demás. Luego, dos miniaturas, ¿cuándo se consideran que están trabadas? Cuando las dos tienen acciones de garra, ¿vale? Importante. Y están en esa distancia, por ejemplo, mancha roja tiene rango de 2, lo cual implicaría que aquí estaría trabando a Greenwell, pero Greenwell tiene rango de 1, por lo que aquí Greenwell no estaría trabando a mancha roja, ¿vale? Para este ejemplo vamos a poner a los dos trabándose, y es las miniaturas trabadas, es decir, Greenwell por ejemplo, o vamos a poner también a nuestro compañero aquí, no pueden hacer acciones con el símbolo de pistola, no pueden hacer acciones de interactuar, como ya hemos comentado, no pueden salirse del rango de trabamiento con acciones de walk, no pueden hacer la acción de cargar, ¿vale? Y después lo que hemos hablado de sufrir Friendly Fire, cuando se dispara un trabamiento. En este caso, por ejemplo, que están todos trabados, mancha roja podría moverse aquí con un walk, porque no saldría del rango de trabamiento de ninguna de las miniaturas, pero aunque tú no salieses del rango de trabamiento, por ejemplo, de el Death Marshal poniéndote aquí, no podrías hacerlo porque saldrías del trabamiento de Greenwell. Por lo tanto, mancha roja aquí tendría que hacer un disengage. En este caso, Greenwell, por ejemplo, sí podría moverse libremente con walk alrededor de mancha roja, ya que no tiene otra miniatura trabándola. Pero el Death Marshal no podría hacer sus acciones de disparo por estar trabado con mancha roja. Y además, si se separase, sufriría un modificador negativo al Friendly Fire a su acción del pacificador. Y hasta aquí todos los efectos relacionados con el gameplay. Hablaremos en un capítulo más adelante de el timing preciso y detallado de los turnos, incluyendo la resolución de acciones. Y creo que no me dejo nada. Cualquier cosa, cualquier duda que creáis que no habéis entendido, o cualquier cosa que creáis que se pueda mejorar, recordad, dejádnosla en los comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, clase.